Muy buenos días, amada familia. El Señor les bendiga. Hoy es septiembre 8. Título del devocional para el día de hoy es Alimento para el alma. Texto base, Salmo 1:2. En la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. La verdad de Dios pasará y prevalecerá sobre todos sus detractores. Como proclama el profeta Isaías, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Al inicio del Salterio, encontramos que la persona bendecida, la verdaderamente feliz, se deleita en la verdad perdurable de la palabra de Dios. Las mismas palabras del Señor son preciosas para ella. Cada palabra sabe más dulce que la miel. Salmo 19:10. Sin embargo, esa persona no solo se deleita en la ley del Señor, sino que también medita en ella. La meditación es similar al proceso de digestión. Es posible, en términos físicos, simplemente meterse comida en la boca y no hacer nada con ella. Pero eso no agregará nada de valor nutricional a tu cuerpo. Corremos el mismo riesgo con la palabra de Dios. Si llegamos a ella domingo tras domingo y recurrimos a ella tras día sin meditación intencional. A menudo sentimos que si nuestra vida avanza a 160 kilómetros por hora, el tiempo diario en la palabra de Dios se convierte en una tarea que debemos completar solo para poder decir que lo hemos hecho. En lugar de esto, necesitamos encontrar maneras de almacenar la palabra de Dios en nuestros corazones. Salmo 119:11. Necesitamos tomarnos un tiempo consciente para reflexionar y preguntarnos a lo largo del día, ¿qué significa realmente este versículo? ¿Cómo debería moldear mis pensamientos y acciones en esta situación? ¿Qué me está mostrando acerca de la gloria de Dios? ¿Cómo podría usarlo Dios para hacerme conforme a la imagen de Cristo? No estamos llamados a pasar rápidamente sobre las Escrituras, sino a deleitarnos en ellas, dado que la excelencia de Dios no tiene fin, tampoco no tiene fin, tampoco las riquezas de su palabra. ¿Qué significará para ti meditar en ello? Mediante la oración busca la ayuda del Espíritu de Dios para unir tu corazón y mente al texto. Considera cuidadosamente lo que la Biblia tiene que decir. Medita sobre ello. Pruébalo. Mastícalo durante todo el día para liberar tantos nutrientes como puedas. Y mientras meditas en la ley de tu Señor, pídele que no solo que aumente tu conocimiento de Él, sino también que te cambie dentro hacia afuera para que seas más como su Hijo. A medida de que veas que su palabra obra en tu corazón, mente y vida, te deleitarás cada vez más en leerla y vivir según lo que ahí se revela. Bueno, mis hermanos, como hemos leído en el libro El Devocional, el texto para hoy, el devocional es Alimento para el alma. Dice la palabra del Señor, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Y también hay un texto para profundizar que es Isaías 46:8, que dice, voz que decía, proclama, y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, y la hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Veamos primero el hambre existencial. Mis queridos hermanos y familia en Cristo, si hay algo que une toda la humanidad sin distinción de raza, cultura o época, es la experiencia del hambre, desde el recién nacido que llora buscando leche hasta el adulto que trabaja para ganar el pan. Nuestro cuerpo nos recuerda constantemente que necesitamos alimento para vivir. Pero hay otro tipo de hambre, más profunda, más silenciosa y a menudo más dolorosa, el hambre del alma. Es una sensación de vacío, de inquietud,
de sequedad interior que no se sacia con comida, con éxito, con posesiones o con entrenamiento. El profeta Amós habló de esto como un hambre y sed de oír la palabra de Jehová. Veamos lo que dice Amós 8:11. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos invita a un banquete. Nos muestra el único menú que puede saciar esta hambre eterna. Y es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Veremos la naturaleza del alimento. La palabra permanece para siempre. El profeta Isaías nos presenta un contraste devastador, mis hermanos, que es la base de toda nuestra teología, la fragilidad de la terrenal. Dios le ordena a Isaías que proclame una verdad cruda y universal. Todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Hierba y flor. La hierba representa nuestra existencia física, frágil y temporal. La flor representa todo aquello en lo que ponemos nuestra gloria, nuestra belleza, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestros logros, nuestras riquezas. Son coloridas, impresionantes, pero temporales. El alimento, pero en el aliento del Señor sopla sobre ellas, también dice Isaías. No es solo que el tiempo pase, es que el juicio de Dios, su mismo aliento que da vida, también revela la inconsistencia de todo lo que no sea Él. Un diagnóstico médico, una crisis económica, una decepción personal, el viento de Dios sopla y muestra la realidad de nuestra fragilidad. ¿En qué estás poniendo tu gloria hoy? ¿En tu salud? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu carrera? ¿En tu familia? Todas estas son cosas buenas, dones de Dios, pero son flores. No construyas tu identidad, tu seguridad sobre ellas, porque inevitablemente se marchitarán. Este pasaje, mis hermanos, no es para deprimirnos, sino para liberarnos de la ansiedad de aferrarnos a lo que inevitablemente se desvanecerá. Ahora miremos la eternidad de lo celestial. Frente a esta fragilidad humana, se alza una roca inquebrantable, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Palabra, dabar en hebreo, no es solo un texto, es la autorrevelación de Dios, su promesa, su carácter, su voluntad, su pacto, su juicio y su gracia. Es Jesús mismo, el verbo, logos, que se hizo carne, como lo dice Juan en el capítulo 1 al iniciar su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice el escritor que permanece para siempre. Hermanos, la palabra de Dios es inmutable, confiable, eterna, infalible, inerrante. Es la única realidad que no fluctúa, no falla, no se marchita. Es el único cimiento sobre el cual podemos construir una vida que trasciende la muerte. Como nos enseña el mismo Señor Jesucristo al terminar el Sermón del Monte, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y soplaron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Tu vida, tu eternidad, tu aquí y ahora está fundado sobre la roca. Es una pregunta que debemos hacernos. Pero bueno, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando tu mundo se derrumbe, y en algún momento, en mayor o menor medida, lo hará, ¿dónde clavarás el ancla de tu alma? La palabra de Dios es esa ancla, es la roca que no se moverá cuando las olas de las crisis golpeen. Tu empleo puede acabarse, pero la provisión de Dios permanece. Tu salud puede flaquear, pero la sanidad eterna de Dios permanece. Las relaciones pueden fallar, pero el amor inquebrantable de Dios por ti permanece. Como dice Hebreos 6, 17 al 20, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible de que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Mis hermanos, aquí dice no un fuerte, sino un fortísimo. Está hablando de algo que no se puede mover nunca, porque está cimentado en la eternidad, está cimentado en el mismo trono de Dios. Un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla en el alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y esto es hermoso, sumo sacerdote. Como dice el mismo Hebreos, cuando dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, para recibir pronto y oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él conoce tus luchas, conoce cómo vives, qué necesitas, conoce tus lágrimas, conoce tu debilidad y se hace fuerte en tu debilidad. Veamos entonces la digestión del alimento, la meditación deliciosa. Salmo 1:2. Saber que la palabra de Dios es el alimento perfecto no es suficiente. Uno puede tener un banquete gourmet en la mesa, pero si no lo come, morirá de hambre. El Salmo 1:2 nos enseña cómo comer ese alimento. La actitud se deleita. El salmista nos dice se obliga o se tiene el deber, sino deleita. La palabra hebrea shafet implica placer, gusto, deseo intenso. Esto transforma la devoción de una obligación legalista a una relación de amor, mis hermanos. No es por cumplir un requisito, es porque quieres pasar tiempo con tu Rey, es porque quieres escuchar su voz, es porque quieres abrazar su gracia, su presencia manifiesta por medio de su Espíritu Santo. La palabra deleítate en la ley Torah, que significa enseñanza, no como un frío conjunto de reglas, sino como la sabia instrucción de un Padre amoroso que te guía por el mejor camino para tu vida. Es el deleite de un hijo que escucha la voz de su padre, de un amante que lee la carta de su amado. ¿Cómo va tu tiempo devocional? ¿Es una casilla que marcar en una lista de tareas o un encuentro gozoso? Mis hermanos, pedir al Espíritu Santo que transforme tu corazón. Comienza no con grandes cantidades de la Biblia, sino con saborear un versículo. Pregúntate, ¿qué me dice esto acerca de Dios? ¿Qué promesa puedo proclamar? ¿Qué corrección necesito? Oramos la acción, medita de día y de noche. La meditación bíblica, agag en hebreo, o agag en hebreo, no es vaciar la mente como en algunas prácticas orientales, es llenar la mente con la palabra, es rumiarla como una vaca rumia su alimento, dando vueltas y vueltas para extraer todos sus nutrientes. ¿Por qué es importante la meditación en la palabra, mis hermanos y hermanas? La meditación bíblica, mis hermanos, no es un ejercicio opcional de superación personal. Es un mecanismo espiritual esencial diseñado por Dios para nuestra transformación. Su importancia radica en lo que produce en nosotros. Es un mecanismo de transformación, como dice Romanos 12:2, que renueva nuestro entendimiento para poder comprobar cuán buena y perfecta es la voluntad del Señor. La mente es el campo de batalla. El mundo constantemente nos amolda a su manera de pensar, consumismo, egoísmo, relativismo moral. La meditación es el proceso activo de ser transformados, metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, mediante la renovación de nuestra mente. No nos conformamos porque nuestra forma de pensar está siendo activamente reemplazada por la de Dios. Es como un filtro de agua. La mente meditativa actúa como un filtro que purifica todos los pensamientos, decisiones y emociones con la verdad de Dios antes de que lleguen a nuestro corazón y se conviertan en acciones. Es el antídoto contra el pecado. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado en su esencia comienza con una mentira que creemos. Dios me está privando de algo bueno. Eso fue lo que le dijo el enemigo de nuestra alma a Eva. Esta desobediencia merece la pena. La meditación almacena la verdad de Dios en lugar más profundo de nuestro ser, el corazón, para que cuando surja la tentación, la mentira se estrelle contra la verdad.
Es como recibir una vacuna. La vacuna introduce una versión debilitada del virus para que el cuerpo genere anticuerpos. La meditación introduce la verdad de Dios para que nuestro espíritu genere anticuerpos espirituales contra la mentira del enemigo. Es un alimento para el alma. Así como el cuerpo físico necesita alimento diario para funcionar, el alma necesita alimento espiritual. Jesús citó Deuteronomio 8:3 cuando dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La meditación es el acto de comer ese pan. Sin ella, el alma se debilita y se vuelve vulnerable a la ansiedad, a la depresión, al desánimo. Un árbol no bebe agua una vez al mes. Sus raíces absorben humedad constantemente del suelo. La meditación es ese proceso constante de absorber nutrientes espirituales. Y así lo expresa el Salmo 1, 2 al 3. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, es el medio para conocer a Dios. No solo sobre Dios, pero aquí dice Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere alabar, en entenderme y conocerme de que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, el objetivo final de la meditación no es acumular conocimiento bíblico, sino conocer a Dios. Jeremías dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría, sino que alábese en esto, que sea gloria, en entenderme y conocerme. La meditación nos lleva a leer un hecho sobre Dios. Dios es amor. A experimentar una verdad relacional con Él. Dios me ama a mí. Es la diferencia entre leer la biografía de alguien y sentarse a tomar un café con esa persona. La meditación es esa cita a solas con Dios, donde su palabra se vuelve personal. ¿Por qué no lo hacemos, mis hermanos? A pesar de su enorme importancia, luchamos por ser constantes. Estas son las razones más comunes que tenemos por no hacerlo. La tiranía de lo urgente. Vivimos en un modo reactivo. El trabajo, los quehaceres, las notificaciones del teléfono y las demandas de la familia gritan con urgencia. La meditación, aunque importante, no grita, susurra. Siempre perdemos lo importante por lo urgente. El enfoque en la cantidad, no en la calidad. Pensamos que tengo que leer 5 capítulos y orar 1 hora. Es abrumador y nos lleva a la culpa cuando fallamos. Empezamos a ver la devoción como una tarea pesada, no como un deleite. El legalismo y la culpa. Convertimos la meditación en una ley que debemos cumplir para ganar el favor de Dios. Si fallamos nos sentimos condenados y lejos de Él. Esto crea un ciclo de evitación. Mis hermanos, son todas estas cosas que ven allí. Entonces la meditación es vital porque es el conducto designado por Dios para transformar nuestra mente, protegernos del mal y alimentarnos espiritualmente. No lo hacemos porque no lo hacemos porque la vida moderna, nuestras propias expectativas equivocadas y el enemigo en nuestras almas se alía para distraernos. El llamado no es a la perfección, sino a la fidelidad. No se trata de horas de silencio, sino de unos minutos genuinos de encuentro personal con el Señor. Hermanos, de día y de noche debemos meditar, porque el enemigo en nuestras almas anda como león rugiente buscando a quien devorar, aquellos que tienen su mente divagando o vagando en las cosas del mundo. Este es el devocional para el día de hoy. Mis hermanos,